Buenas tardes a todos. Hoy sí, creo que me escuchan todos, todas. Vamos a enfocarnos en lo que es la sesión número 5 sobre la visualización de datos utilizando la librería ggplot o ggplot, como ustedes le quieran llamar. El objetivo de la sesión del día de hoy principalmente es, como primer punto, comprender el modelo matemático y conceptual detrás de ggplot 2. Esto pasando por el pensamiento de gráficos. ¿Por qué? Porque normalmente se piensa de forma estática o de forma cerrada al diseño modular por capas combinacionales. Como segundo elemento del día de hoy vamos a aprender a inicializar el lienzo mediante ggplot. Lienzo le llamamos a la parte donde se trabaja, ¿sí? Donde se trabaja. Y superponer de forma secuencial los datos, mapeos, estéticos, geometrías y anotaciones mediante el operador más. El tercer elemento, podemos hablar sobre las geometrías básicas, dominar la selección del gráfico idóneo según la naturaleza de la pregunta. Barras para categorías, histogramas para distribución, líneas para tendencias y dispersión para relaciones. Y por último, el estilo y rigor, que es personalizar etiquetas institucionales, escalas de colores funcionales y temas minimalistas para que cada visualización comunique evidencia oficial clara y reproducible. Más que todo ustedes que tienen una línea gráfica oficial por parte del INE, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario o por qué visualizar datos en estadística oficial? En el caso de ustedes, el reconocimiento rápido de patrones frente a las tablas, porque las tablas son excelentes para la consulta de valores puntuales y precisos, pero fallan en mostrar el panorama general de manera instantánea. O sea, yo puedo generar una tabla con 22 departamentos, n cantidad de columnas, pero solo la tabla per se no me va a permitir a mí observar un panorama o no me va a permitir a mí observar una situación en donde yo pueda tomar una decisión, yo pueda analizar un contexto, ¿sí? Para eso, pues necesitamos utilizar una gráfica. Un gráfico diseñado de forma científica permite al cerebro humano reconocer tendencias, asimetrías, correlaciones y anomalías de forma casi instantánea. Porque es mucho más fácil que ustedes mediante un gráfico puedan identificar o tomar una decisión que solamente con algunos totales, ¿sí? Eso es así. En estadísticas oficiales, por ejemplo, así como ustedes, las visualizaciones actúan como la interfaz entre los datos duros y la toma de decisión del público o del gobierno. Porque, como bien decíamos, los datos crudos normalmente no nos dicen nada, ¿sí? Pero una gráfica sí. Entonces, a nivel de gobierno, es mucho más fácil dar a conocer una gráfica. Una buena visualización no decora, explica y simplifica la evidencia. Por lo mismo, es más fácil entender una gráfica que los datos. Los principios del rigor metodológico de la visualización son tres. Primero, la reducción de la carga cognitiva.
El gráfico debe reducir la cantidad de esfuerzo mental requerido para decodificar el mensaje. Si un gráfico es confuso, aumenta la carga y pierde su propósito. Entonces los gráficos tienen que ser fáciles de interpretar. Tienen que llevar los elementos necesarios para que la población o quien los lea, quien los visualice, logre comprender o entender lo que quiere dar a, a conocer. ¿Sí? Número dos, el segundo principio, es responder una pregunta concreta. Cada gráfico debe existir por un motivo explícito. No graficamos porque simplemente podemos. No. La gráfica sirve para darle respuesta a algo, sino para responder a una hipótesis de análisis. ¿Cómo se ha comportado el IPC a lo largo del año, del último año? ¿Cómo le respondemos? Con una gráfica, ¿verdad? ¿Qué departamento será el que más consumo en gasolina tiene? Una gráfica de barras. Y el tercer principio podemos hablar de la trazabilidad, la consistencia y la claridad. En una institución de estadística nacional, el código reproducible garantiza que un gráfico pueda auditarse, actualizarse con nuevos datos y mantener la misma línea de estilo institucional a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de ustedes, ya vamos a entrar a esa parte. El día lunes tengo ya agregada una parte en donde les voy a enseñar cómo hacer los almacenamientos, los distintos tipos de almacenamiento, más que todo el que a ustedes les sirve. Antes de escribir código, pues hay que tener tres preguntas, ¿sí? O sea, antes de entrar a trabajar con ggplot, es importante responder esto. ¿Qué quiero comunicar? La pregunta 1. Define el objetivo analítico primario. Buscas comparar grupos, mostrar un cambio temporal, revelar la distribución de una variable socioeconómica. Ejemplo, quiere mostrar que el ingreso promedio difiere notablemente según la escolaridad registrada. ¿Sí? Hay una pregunta. Es necesario responder esa pregunta. La pregunta 2, ¿qué variables necesito? Identificar las variables requeridas de tu data frame y su naturaleza. Data frame le llamamos a todo el conjunto de datos o información que tenemos para trabajar. Si vamos a manejar variables categóricas, o en otras palabras, cualitativas, por ejemplo, variables de sexo, de escolaridad, de departamento, etcétera, o vamos a trabajar con variables continuas o variables numéricas, edad, ingreso mensual, tasa de inflación, etcétera. Esto determina directamente la sintaxis estética. A eso dentro de ggplot le denominamos el AES, el manejo de las variables. Y la pregunta 3 a responder es ¿qué relación mostrar? Asocia tu hipótesis con la geometría idónea. Porque si necesitamos mostrar distribución, el gráfico idóneo son los histogramas. Si necesitamos hacer o mostrar una comparación de categorías, el gráfico de barras nos sirve. Si necesitamos hacer una evolución temporal, el gráfico de líneas. Y si necesitamos hacer una asociación bivariada, o sea, sobre dos elementos, un gráfico de dispersión sería lo ideal. Aquí solamente tenemos 4 ejemplos, pero hay más gráficos. Entonces, aquí a partir de acá, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? El estándar en visualización viene dado por ggplot. ggplot la librería que podemos usar. ggplot es un paquete de R desarrollado por Hadley Wickman para centrar
parte central del ecosistema Tidyverse. Recordemos que nos hemos enfocado al Tidyverse desde un principio. En lugar de tratar a los gráficos como entidades monolíticas, como la función base plot, o sea, como algo separado, ggplot descompone una visualización en capas independientes que se suman algebraicamente. Su código es altamente reproducible y cada elemento visual, desde el fondo de cuadrícula hasta la escala de color, puede ser controlada de forma paramétrica, mediante parámetros. Su código es altamente reproducible y cada elemento visual, desde el fondo de cuadrícula hasta la escala, se adapta con elegancia a los conjuntos de datos en formato tidy, o sea, en formatos ordenados, donde cada columna es una variable. ¿Y qué capas tenemos para trabajar en ggplot? Primero, la capa de visualización, ¿sí? La capa de datos. Todas estas capas ayudan a que se visualice de forma correcta, luego de haber construido sumándolos cada uno de todos los componentes. La capa de datos es el data frame que contiene la información, o sea, la información que nosotros vamos a graficar. Luego las capas estéticas o aesthetics o AES, que es el mapeo que indica qué variable va a qué propiedad visual. O sea, qué va hacia el eje X, qué va hacia el eje Y, qué color, qué tamaño, etcétera. Luego está la capa de geometrías o geometries, que dentro de ggplot se conoce como geom, que estos son los objetos que dibujan los datos. O sea, si vamos a trabajar puntos, si vamos a trabajar líneas, si vamos a trabajar barras, si vamos a trabajar histogramas. Luego está la capa de escalas o scales, que es la traducción de valores en propiedades del gráfico. Colores, gradientes, tamaños, alturas, anchos, etcétera. Luego está la capa de facetas o los facets, creación de subpaneles por categoría, porque a veces tenemos que graficar mediante subpaneles. Y la última capa se le denomina temas y etiquetas, que esto no es más que el estilo visual o la información contextual. Entonces, ¿cuáles son los componentes esenciales? Con estos tres componentes o con estas tres capas primarias, ustedes ya generan o ya elaboran un gráfico. Primero, pues lo más importante son los datos, ¿verdad? Si no tenemos datos, no los podemos graficar. Eso sería lo básico. Es el conjunto de información en R, ggplot, opera bajo la filosofía de que los datos son independientes del gráfico. Esto significa que podemos pasar el mismo conjunto de datos a distintos tipos de visualizaciones con un esfuerzo de codificación mínimo. O sea que solamente cambiando un parámetro y utilizando la misma cantidad de datos, podemos obtener distintas gráficas. Por eso es que dice que los datos son independientes del gráfico. Luego el otro componente esencial o mínimo que tenemos que cumplir es el aesthetic. Define la conexión matemática explícita entre las columnas del data frame y las propiedades visuales del lienzo. Determina qué variable controlar bajo el eje horizontal, o sea, X o variable 1, y bajo el eje vertical, Y o variable 2. El color de borde o relleno, el tamaño o la forma del símbolo o el shape. Y el tercer componente básico sería la geometría. Indica en qué forma física representaremos las estéticas del lienzo. Es la capa que materializa los datos, el geom point para gráficos de dispersión, el geom line para gráficos de líneas, el geom bar para conteos de categorías, el geom histogram para la forma de una variable continua.
Con estos tres componentes son lo mínimo que tenemos que utilizar para generar un gráfico. ¿Y cuáles son los componentes avanzados que no son los básicos y que si queremos los podemos agregar? Las escalas, estos determinan cómo mapear los valores de los datos a propiedades visuales cuantificables. En otras palabras, mapea las escalas de colores continuas o discretas. El rango del tamaño de los puntos o la manipulación de las escalas y marcas numéricas en los ejes X y Y. Las facetas que permiten segmentar y dividir una única visualización grande en una cuadrícula de múltiples subgráficos independiente. También se puede. Se basa en dividir el conjunto de datos según categorías de una variable, crear un subgráfico de edad versus ingreso para cada departamento de manera individual. Ese es un ejemplo. Las etiquetas, toda visualización rigurosa requiere un contexto explicativo. Mediante labs se configuran títulos de alta legibilidad, subtítulos que apoyen la conclusión rápida, nombres explícitos para los ejes con sus unidades de medida y una nota al pie, detallando la fuente de los datos. Ahí nos sirven las etiquetas, porque muchas veces a las gráficas sí es necesario colocarle las fuentes o de dónde salió la información. Y los temas que definen el aspecto visual de los componentes ajenos a los datos. En otras palabras, el fondo, las cuadrículas, la tipografía y su tamaño. En la práctica profesional se prefieren temas preestablecidos limpios y de alta legibilidad, como Theme Minimal, Theme BW, Theme Classic, etc. Entonces, ¿cuál es la estructura básica? Cuando hablamos de código, el patrón general de programación, al lado derecho podemos hablar de la estructura fundamental de R. Cargamos la librería, sí, pues, obviamente ya sabemos que la tenemos que instalar primero. Si ya la tenemos instalada, solamente la cargamos, la llamamos para utilizarla y luego le pasamos valores. Un gráfico de ggplot comienza con la función ggplot que inicializa el lienzo. El primer argumento de ggplot es siempre el data frame, seguido por el mapeo estético. Al ejecutar únicamente la función ggplot se obtiene un lienzo vacío para configurar sus ejes. Para dibujar los datos es obligatorio sumar una geometría. El operador más es el nexo de unión que permite concatenar capas. O sea, nosotros le decimos variable más, geom más, labs más, tem más. Regla de oro, el signo más debe colocarse al final de la línea actual, nunca al inicio de la línea siguiente, porque de lo contrario no lo va a reconocer, no lo toma como válido. Si queremos un gráfico de barras para hacer una comparación de categorías, simplemente con ggplot datos AES ex departamento más geombar, con esto ya tenemos un dato de barras, un gráfico de barras. Es un código, bastante básico para poder trabajar un gráfico de barras. ¿Cuándo usar y las buenas prácticas? Primero el tipo de variable. Ideal para variables categóricas o cualitativas discretas, que sería el departamento, sexo, condición laboral, etc. Propósito analítico, comparar de manera efectiva la frecuencia absoluta o relativa de observaciones entre distintas categorías. Y aquí habla de una diferencia, el geombar versus el geomcall. Geombar espera solo la variable X, realiza el conteo interno y cuenta, ¿verdad? El count, hace el count. Geomcall espera X y Y. O sea que con geombar solamente le damos una variable y él ya grafica. Con geomcall le damos dos variables y con esas dos variables él ya hace la gráfica. Se usa cuando ya tienes el valor calculado o promediado previamente en tu data frame. Consejo técnico, evita representar demasiadas categorías en un único gráfico de barras. Lo normal sería hasta un máximo de 12. Después de 12 ya no es aconsejable, aunque a veces, según los requerimientos, sí se puede hacer. Por ejemplo, si a ustedes les piden un gráfico por departamentos, son 22 departamentos. Pero entonces ahí
sería de buscar la mejor manera de generar la gráfica. ¿Sí? El gráfico de las barras apiladas. Aquí es donde podemos aplicar un gráfico para composición de subgrupos. Aquí está el código, geonvar, y le decimos cómo se pueden apilar. Se agrega una dimensión con la palabra fill. Al agregar fill, sexo, cada barra del departamento se divide en segmentos proporcionales al volumen de hombres y mujeres. Esto permite una comparación simultánea multivariada. O sea, si nosotros queremos hacer un gráfico de comparativa de personal, una gráfica de barras, digamos que de 10 departamentos, es una barra por departamento, pero dentro de la misma barra queremos dividir hombres-mujeres. Se puede hacer de esta forma, agregando el control de posiciones o denominado el position. Por defecto, position stack apila los conteos, mostrando el total acumulado y su subdivisión. Si configuramos position fill, todas las barras se extienden al 100%. Rango 0 a 1, por ejemplo, ya no vemos cantidades absolutas, sino la proporción relativa interna. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en Huehuetenango frente a Escuintla? Por darles un ejemplo. Otra opción es Position Dodge, que coloca la barra a un lado a la otra para facilitar la comparación del tamaño absoluto de los subgrupos de forma directa. O sea, con el fill es una sola barra partida. Con el Dodge son dos barras, una a la par de la otra. ¿Sí? Doble barra. Ya vamos a ir viendo ejemplos. Igual el lunes tenemos varios ejemplos para trabajar. El histograma. Esta es una distribución de variables continuas. Variables continuas, todas aquellas que tienen un valor intermedio. Por ejemplo, temperaturas, estaturas, pesos. Ustedes pueden decir peso, ¿qué es? 100, 150.2, 150.5. Son continuas. A diferencia de las discretas son valores exactos. Número de personas, número de hijos, número de casas. No puede tener una clase, no puede tener 20.5 personas, ¿verdad? Por eso es que se le denominan discretas y a estas continuas. Entonces, cuando tenemos una variable continua, lo ideal siempre va a ser trabajar con histogramas. Y aquí entra un parámetro que se le denomina bins. Es el número de intervalos o cajas en las que dividimos el rango total de la variable numérica, pero de forma continua. ¿Okay? ¿Qué representa bins? Eso, por ejemplo, la edad. El dilema técnico de los bins es que demasiados bins generan mucho detalle visual. Generan demasiado detalle visual. Muy pocos bins crean un resumen excesivo. Entonces hay que tener un balance entre cuántos bins se van a utilizar en el tema de los histogramas. No hay un número óptimo universal, depende del volumen de datos y el propósito del reporte. Usar 30 por defecto, por ejemplo, a veces en algunos casos nos pueden quedar muy cortos. ¿Y qué buscar al interpretar? Identifica concentración, dispersión, también denominado rango, asimetría, si hay sesgos, si hay sesgo hacia la derecha, si hay sesgo hacia la izquierda, y valores extremos inusuales. Los gráficos de líneas es una secuencia ordenada respecto al tiempo. Cuando usa gráficos de líneas es la geometría ideal cuando el eje X representa una variable secuencialmente ordenada, principalmente el tiempo. Por ejemplo, el IPC mensual, volumen de producción anual, tasa de empleo por trimestre, etc.
Bajo este tipo de gráfico podemos hacer una interpretación de tendencias, dependiente ascendente, dependiente descendente, indica crecimientos o contracción de la variable bajo estudio. Entonces también aquí podemos observar fluctuaciones que revelan impactos de eventos coyunturales, cambios estructurales, etcétera. Estacionalidad, patrones recurrentes en periodos específicos, picos de consumo a fin de año, etcétera. Y hay un consejo de diseño, al trazar líneas de tiempo hay que mantener una escala cronológica coherente y evita sobrecargar el lienzo con demasiadas líneas de forma simultánea, ya que generan confusión visual. ¿Qué otra gráfica podemos trabajar? Gráficos de dispersión, que es relación entre variables, que puede trabajarse para una evaluación de asociación bivariada. ¿Cuándo elegir un gráfico de dispersión es idóneo para examinar la relación conjunta entre dos variables numéricas continuas, relación entre la edad de la persona y su ingreso mensual, análisis de patrones, una correlación positiva, una correlación negativa, cuando no hay correlación y cuando hay valores atípicos? ¿Sí? Regla científica de ahora, la presencia de una fuente, asociación visual entre dos variables en un gráfico de dispersión, no implica un absoluto una relación de causalidad física. O sea que cuando tenemos un gráfico de dispersión, necesariamente nos va a servir para eh, mostrar lo que está pasando, más no para verificar una causa. ¿Y cómo hacemos una personalización? Mediante etiquetas contextuales. Entonces, la importancia del contexto es importante porque es necesario hacer la documentación rigurosa. En la producción de estadísticas oficiales del INE, un gráfico sin metadatos claros carece de valor analítico. O sea, eh, se refiere a que debemos de tener claro de dónde estamos obteniendo los datos. Las etiquetas garantizan que el gráfico sea de forma autónomo y autoexplicativo. Y dentro de las buenas prácticas para la redacción, un título informativo debe ser claro, directo y resumir de forma precisa qué es lo que se está visualizando. Ejes con unidades de medidas, no escribir solamente ingreso o edad, especificar siempre la unidad, por ejemplo, ingreso mensual en quetzales, en dólares, ingresos anuales en millones, no sé, en miles, edad en años. ¿Sí? Siempre es importante colocarle la medida. Y declaración de la fuente. Es obligatorio citar de dónde provienen las observaciones para asegurar la transparencia y trazabilidad de la información estadística. Por ejemplo, fuente 234, ¿qué? Instituciones, elabora INE. No sé. Me imagino que ustedes tienen alguna estructura o algo ya definido para eso. Y el diseño limpio se basa en el uso de temas. Me imagino que ustedes o tendrían algún tema institucional, sería de aplicarlo o de revisarlo para poderlo aplicar. Pero la misma herramienta ya nos trae tres temas principales. Un tema mínimo o minimal. Como característica tiene un enfoque extremadamente limpio que elimina por completo el fondo gris del lienzo, el clásico ggplot y los bordes rígidos. Y los elementos visuales mantienen únicamente líneas de cuadrícula muy tenues en color gris claro. Maximiza la proporción de datos sobre tinta. La aplicación recomendada, ideal para reportes institucionales modernos y representaciones ejecutivas limpias. Si ustedes quieren presentarlo a dirección, a algún ministerio, a presidencia, el minimal funciona. ¿Sí? Solo se le agrega logos o algo característico y ya. El Team BW es un tema clásico que está basado en blanco y negro. Elimina el fondo gris de la cuadrícula, pero añade un marco negro perimetral.
Dentro de los elementos visuales, conserva las cuadrículas interiores. El marco ayuda a delimitar claramente las coordenadas del lienzo de dibujo. Y dentro de las aplicaciones recomendadas está el típico en publicaciones científicas, boletines técnicos impresos o tesis académicas. Y el Theme Classic, un tema de apariencia minimalista y tradicional, elimina el fondo gris de la cuadrícula de fondo y el marco superior derecho. Dentro de los elementos visuales, conserva solo los ejes X y Y, negros básicos de un gráfico cartesiano tradicional, y la aplicación recomendada es útil para diagramas sencillos o cuando se desea enfocar la atención en líneas de regresión puras sin cuadrículas. Entonces, aquí hay tres temas que ya sirven para poder aplicar a sus gráficos. Y aquí viene algo importante, la teoría del color, ¿verdad? Es algo científico más que solamente pintar un gráfico. Hay criterios para seleccionar colores. Evita el color como decoración estética, o sea, no aplicar colores diferentes a cada barra si representan el mismo significado. El color debe poseer un propósito analítico explícito, destacar un subgrupo o representar una variable. A veces queremos utilizar colores que no van, ¿sí? O gradientes que no van. Sería bueno enfocarnos o preguntarle a algún diseñador o a alguien por el estilo, aunque las herramientas ya proporcionan colores básicos. Es bueno utilizar paletas secuenciales o paletas divergentes. Si hablamos de paletas secuenciales, hablamos de un solo tono que va de claro a oscuro, o sea, un verde más oscuro, un verde intermedio, un verde más claro, etcétera. A eso se lo llamamos secuenciales. Idóneo para variables numéricas continuas crecientes, por ejemplo, un ingreso mensual. Y cuando hablamos de una paleta divergente, son dos colores opuestos que convergen en un punto medio neutro, ideal para valores con un centro crítico. Saldos fiscales, tasas de crecimiento positivas versus negativas, por ejemplo, un verde con un rojo o un verde con un azul, ¿sí? Que ellos van a diverger entre ellos. También otro de los criterios de la paleta universal Viridis es el estándar moderno, mantiene una percepción de luminosidad uniforme, se imprime perfectamente en escala de grises y es completamente legible para personas con daltonismo. Si quieren hacer ustedes algún diseño pensando ya en esto, que recordemos que últimamente a nivel de gobierno se están tocando diseños pensando en todo este tipo de personas, la paleta Viridis es la que sirve en este caso. Entonces, la interpretación visual, ¿qué patrones se pueden utilizar? Patrones de concentración, por ejemplo, identifica zonas donde se agrupa la mayor cantidad de observaciones, modas en histogramas o cúmulos densos en gráficos de dispersión. Tendencias globales, determina si la trayectoria de la variable es creciente, decreciente o cíclica sobre la dimensión temporal numérica. También podemos hablar de dispersión y variabilidad. Observa qué tan alejados se encuentran los datos individuales respecto al promedio o la tendencia central. Y las anomalías y valores extremos o denominados outliers suelen indicar errores de captura en bases de datos o casos excepcionales de alto valor investigativo. Y dentro del modelado visual, cuando aplicamos suavizados, por ejemplo, la línea de tendencia, un geom smooth superpone una curva de tendencia y facilita el análisis interpretativo. Permite ajustar modelos estadísticos directamente sobre la nube de puntos. Y si hablamos de paneles múltiples, un face wrap, esta función divide automáticamente el gráfico original en múltiples subgráficos, homogéneos según las categorías de la variable especificada. Permite comparar patrones complejos de manera aislada sin saturar una única vista. ¿Qué errores son los más comunes? Gráficos en 3D y efectos de sombra innecesarios. A muchos les gusta ver algo en 3D o algo por el estilo, pero realmente no son necesarios. Añadir volumen o perspectivas tridimensionales distorsiona la escala geométrica real. Las áreas no corresponden a las magnitudes numéricas, induciendo al lector a conclusiones erróneas. Por eso es que no está recomendado utilizar 3D o efectos de sombras. Hay algunos ejemplos por ahí algo sutiles, pero de forma básica
no deberíamos de estarlos utilizando. Otro error es cuando usamos colores puramente decorativos, pintar cada barra de un color diferente sin un criterio analítico, introduce ruido innecesario e incrementa la fatiga visual del usuario. Otro error son escalas truncadas y ejes engañosos, no iniciar el eje de la frecuencia en cero. En gráficos de barras se exagera artificialmente las diferencias relativas entre categorías. Y otro error es ocultar etiquetas y unidades de medida. Frecuentemente se omiten las unidades del eje vertical u horizontal, dejando los datos descontextualizados. Un estándar, podemos hablar de que prioriza la geometría plana. Un estándar, pensando en ustedes, sería todos los gráficos institucionales deben ser planos. Las alturas de las barras y coordenadas de los puntos deben corresponder exactamente con el plano cartesiano, porque de esa manera son más legibles, son más profesionales. También el uso de paletas limpias, paletas de colores limpias y consistentes. La paleta institucional debe mantenerse constante a lo largo de un informe técnico. Se destaca únicamente lo que requiere atención analítica. Los ejes transparentes e íntegros, los gráficos de barras comparativos deben arrancar obligatoriamente en cero para asegurar la proporcionalidad física del dibujo. Y la documentación completa de los datos. Cada gráfico debe estar debidamente contextualizado bajo el eje X, bajo el eje Y, con su unidad monetaria, porcentajes, títulos, procedencia de la base, etcétera. ¿Sí? Ok, esta sería la teoría. Vamos a dar unos minutos. Pueden ir a... Bueno, pues retomamos. Vamos a retomar la clase. Vamos a entrar a lo que es R. R Studio. Vamos a ir trabajando por acá. Creo que por acá lo ven bien. Ahí estamos. Lo primero siempre lo ideal, lo primero que hay que hacer es decirle el directorio, ¿verdad? Donde vamos a estar trabajando. Si ya se saben el directorio, con colocar setwd y el directorio enter se los aplica. Y si no lo hacen manual y después revisan que esté correcto. ¿Ya? Aquí observan, ahí hay unos ejercicios, unos casos que hice ya en la vida real en estos días. Estuvimos haciendo unos export de 4.8 millones de datos. Espero poder conseguir una base de datos para ustedes más o menos así, para que veamos cómo se trabaja. Ok, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a ver un ejemplo utilizando ggplot y vamos a analizar si existe alguna relación entre edad e ingreso mensual. Vamos a crear una sección de datos. Bueno, primero vamos a instalar el ggplot. Creo que ya lo trae, pero library install package. Decir library, una lista de edad en donde hay varias edades y estamos creando una lista de ingresos. ¿Sí? Vamos a crear
vemos en la derecha que ya tenemos 18 observaciones en dos variables. ¿Cómo lo podemos verificar? Con datos. Ahí vemos. Tenemos un listado de 18 pares de edad e ingreso. Esto al final lo podemos obtener incluso ¿de dónde? Lo podemos obtener de una base de datos, de un Excel, etcétera, ¿sí? De varias fuentes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Okay. Ingreso. ¿Qué estamos diciéndole acá? ¿Qué es AES? Estamos diciendo, utiliza la librería ggplot. ¿Con qué? Con la información que está en la variable datos. Aesthetic, le estamos diciendo que para el eje X utilicemos la edad y para el eje Y utilicemos el ingreso mensual. ¿Sí? Así es como funciona esta parte. Si ustedes lo quieren ver un poco más ordenado, por así decirlo, pueden hacerlo así. Así no se pierden, ¿verdad? Entonces le decimos ggplot, datos, AES, X variable edad, Y variable ingreso. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta aquí del lado derecho, ya empieza a salir el lienzo. A esto le denominamos lienzo. Que en otras palabras es el fondo donde se va a cargar la gráfica. ¿Sí? Ese es el lienzo. Ahí con el aesthetic ya le dijimos cuál va a ser el lienzo. Y ya le dijimos que para la variable X, o sea, lo horizontal, es la edad y para la variable Y, o sea, lo vertical, es el ingreso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar geometría. ¿Sí? Vamos a agregar lo mismo, más, ¿se recuerdan del operador más? Geom, vamos a decir que es una relación entre edad e ingreso mensual. Coma. Subtítulo o un subtítulo de gráfico de diversión, coma. X igual a edad en años. Es lo que les decía, hay que tener claridad en la información. Y, ingreso mensual en quetzales, coma, para fines educativos. Aquí lo que lo estoy haciendo es agregándole una capa de etiquetas, un label, ¿sí? Que esto es lo que hablábamos sobre las etiquetas contextuales. ¿Sí? ¿Por qué es necesario las etiquetas contextuales? Para que el gráfico sea entendible. Vean la diferencia. Ahora, hay un título, hay un subtítulo, tenemos bien identificado el eje X, tenemos bien identificado el eje Y le agregamos una fuente. Ahí lo llevamos. Con la flechita hacia arriba, vuelve a cargar todo lo que ustedes ya escribieron. Ya no es necesario volverlo a escribir. ¿Sí? Le vamos a agregar un tema. Tem mínima. Vamos a agregar el mínima. Veamos cómo lo hace. Vean la diferencia. El lienzo ya cambió de gris. Y el tema no modifica los datos ni tampoco el aesthetic, la geometría que ya estamos utilizando. Solamente va a modificar la presentación visual del gráfico. Esto conecta directamente con la parte de la presentación sobre los temas que ya acabamos de ver. ¿Qué pasa si le ponemos un theme? ¿Qué? BW. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasa si le ponemos un, ¿cuál era? Classical.
tema es así, Classic. Classic. Creo que este es el primero. No, es más sobrio. ¿Sí? Lo vamos a dejar en minimal. Vamos a dejar en minimal. Así es como funciona la librería ggplot. ¿Sí? ¿Qué pasa si cambiamos, por ejemplo, el tipo de gráfica? En lugar de geonPoint, le vamos a poner geonBar. Dice que da un error. ¿Por qué? Porque geonBar no utiliza esta. First layer, set to parents, stat count, X o Y. Ah, ya entendí. Esto lo vamos a solucionar. Entonces acá en el código, para hacer un diagrama de barras, edad, X edad, ingreso, geonbar. Vamos a quitar esta parte de acá, solo para verificar. X factor. Aquí tendríamos que hacer un cambio factor, porque recordemos que solamente le aplicamos la variable X. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a crear un gráfico de grupos de edad. Vamos a ver. Tengo estos datos. Si yo le digo datos, ahí me muestra por grupo de edad. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a hacer un gráfico de barras. Y se dan cuenta ahí, hace la agrupación en barras. ¿Qué pasa si le agregamos un team mínimo? Un team mínimo. Se ve más sobrio. Le vamos a aplicar títulos, o sea, etiquetas. Cantidad de personas por grupo de edad, ejemplo de gráfico de barras, cantidad de personas, grupos de edad, ¿verdad? Así podemos ir trabajando distintas gráficas. Vamos a ver si hacemos otra gráfica. Vamos a ver si hacemos un gráfico de dispersión. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a crear los datos para crear un gráfico de dispersión.
Ahí tenemos edad, ingreso. Entonces ahora vamos a decirle, vamos a hacer un gráfico de dispersión, vamos a decirle ggplot con la información de los datos, un aesthetic x igual edad, y igual ingreso, todo, ingreso más count vamos a buscar hacer un gráfico de líneas. Vamos a tener por acá unos datos, datos línea, ventas a lo largo del tiempo. Ahí le podemos decir para el gráfico de línea, cargamos los datos que son ventas a lo largo de los meses, ggplot, los datos que se encuentran en la variable de datos en línea, el aesthetic, le vamos a decir x es igual al mes y y es igual a las ventas. Si le agregamos un tema, luego de las etiquetas, le vamos a agregar un tema minimal, y se ve de esta forma el gráfico. Y así podemos tener el ejemplo para utilizar ggplot. ¿Alguna pregunta, alguna duda por el momento? Esto, lo que estamos viendo ahorita, es lo que vamos a trabajar el día lunes en la práctica, allá en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean para qué sirve el ggplot 2, es para hacer gráficas, para trasladar ustedes su información a gráficas. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, por el día de hoy, chicos y chicas, estamos. La sesión de hoy la grabé, entonces se la voy a subir por si ustedes ahí despacio quieren hacer las pruebas, ejecutar, repasar. Es bueno ir practicando, porque recuerden que todo esto únicamente se aprende mediante la práctica, ¿verdad? Entonces, si ya no hay más, pues ha sido todo por hoy. Pasen feliz tarde, cuídense, que regresen bien a sus casas y nos vemos el día lunes a las 9 de la mañana.